right now. The whole road is watching you. I'm going home now. Jumper away. Speed 725. Showing Felix in a stable descent. And Felix is back to road safety, the new world record holder. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, los saludamos como todos los días en Los Protagonistas de la Salud. Un saludo muy cordial a todo Morelia, quien nos ve a través de Canal 8 de Telecable 3 Play, a través del canal de Radio Tele, y para México y el mundo a través de internet, radiotele.tv y protagonistasalud.com, en nuestra página web, donde también pueden ver la señal, donde también pueden ver el programa en vivo. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde Morelia. Este programa se repite a las 11 de la noche y también nos pueden volver a ver a través de internet y a través de Telecable. Teléfono en el estudio para que usted llame y pregunte, participe con nosotros, 232-2912, 232-2913 y 232-2914. Redes sociales, Facebook, Protagonistas Salud, Twitter, @protagonistasSal, y la página de internet, protagonistasalud.com. El tema de hoy se va a dividir en dos partes. La primera, tenemos un invitado, un médico cardiólogo, hemodinamista, intervencionista, muy reconocido en Morelia, ampliamente calificado en sus ámbitos profesionales, excelente amigo, mejor persona, doctor Leopoldo Sotelo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Memo, a tus órdenes, y estoy aquí pues agradeciéndote la invitación al programa y pues para resolver todas las dudas e inquietudes tuyas y de la teleaudiencia. El tema es de infarto agudo del miocardio o infarto al corazón, que ayer tocábamos algunos puntos de las dislipidemias, tocábamos algunos puntos del sedentarismo, de la obesidad, pero todo eso impacta directamente a la salud cardiovascular, directamente al corazón, y el tema que vamos a tocar durante la primera media hora del programa es infarto agudo del corazón, cómo prevenirlo, cómo tratarlo, sus nuevos métodos de diagnóstico y sus nuevos métodos de terapéutica, donde el paciente puede inclusive salir de un infarto sin ningún tipo de secuela. Paulina, ¿cómo estás? Doctora, bienvenida al programa. Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos, bienvenidos a su programa Protagonistas de la Salud. Nuestro vínculo de comunicación entre ustedes y nosotros, Paulina, es la que nos hace favor de hacer el puente con sus llamadas telefónicas y sus preguntas a través de redes sociales. Entrando en tema, Polo, ¿qué es el infarto agudo del miocardio? ¿Cómo se puede definir? Bueno, el infarto agudo del miocardio es una manifestación clínica muy grave que compromete la vida de un paciente y es caracterizada por la falta de irrigación sanguínea al músculo cardíaco y como consecuencia, en el transcurso de minutos, horas, la pérdida de tejido muscular que nosotros llamamos necrosis. El cuadro clínico puede ser muy amplio, hay personas que pueden pasar desapercibido hasta un grado máximo de sintomatología que puede ser la muerte súbita. Pero básicamente es un evento agudo, muy grave y que compromete la vida de un individuo. Todos hemos visto en las películas, en las novelas, alguien que de pronto se queja de dolor en el pecho, se le va el brazo y comienza con falta de aire importante. ¿Es el cuadro clínico característico del infarto agudo del miocardio? Sí, es un cuadro que se ha definido desde hace muchísimos años. Es un cuadro clínico clásico o típico, pero conforme
nuestro ritmo de vida, la genética, otras comorbilidades, el cuadro clínico ha sido modificado en diferentes circunstancias, pero este cuadro clínico pues se describe como el clásico dolor precordial, intenso, una sensación inminente de muerte. Si pudiéramos calificar al dolor del 0 al 10 en intensidad, el paciente lo refiere casi de 10, es un dolor muy intenso, y se puede acompañar de otra sintomatología, como sudoración, falta de aire, sensación de vómito, ganas de evacuar los intestinos. Es un cuadro muy aparatoso y obliga al individuo a prestar atención inmediatamente. A excepción de la gente que es diabética, ahí el cuadro puede variar. Claro, en gente joven, en gentes ancianos, los cuadros clínicos varían, no solamente en cuanto a otras enfermedades como la diabetes, sino también en algunas personas en que la localización del infarto dentro de las 3 caras principales del corazón, si es en la cara inferior, muchas veces semeja hasta un cuadro de gastritis. Entonces es muy importante que el sujeto, cuando note algo extraño, algún malestar que se asocie con alguna otra sintomatología, acude inmediatamente, porque el cuadro clínico que nosotros conocemos se presenta aproximadamente en un 30% de los pacientes. No en todos, el cuadro clínico como lo describen clásicamente se presenta en los pacientes. Hasta un dolor de gastritis puede ser un infarto agudo del miocardio. Es probable, y sí se confunde muchas veces, y sobre todo en comunidades como nosotros en la Latina o en comunidades que consumen mucho irritante, pues a veces se consume una indigestión o una gastritis con un cuadro de infarto. ¿Qué tiene que pasar para que venga este infarto? ¿Qué es lo que tiene que recorrer el cuerpo, la persona, dentro de sus malos hábitos para que comience a tener un infarto? Sí, el fenómeno del infarto nosotros lo llamamos desde el punto de vista médico como un fenómeno de aterotrombosis, es decir, una arteria del corazón que se llaman coronarias que irrigan el músculo cardíaco. Estas arterias se desprenden de la arteria principal, que es la aorta, a través de un tronco que se divide en 2 arterias del lado izquierdo, que se llama la descendente anterior y la circunfleja, y la otra que emerge del lado derecho de la aorta, que es la coronaria derecha. Estos dan una irrigación total a todo el músculo cardíaco. Este es de un sistema práctico, es un sistema de tubería. Entonces, a consecuencia de enfermedades como el colesterol alto, la azúcar, la hipertensión, malos hábitos de vida, el sedentarismo, el tabaquismo, hacen que nuestras arterias o las arterias del corazón se vayan endureciendo y se van formando un depósito de grasa, calcio, células inflamatorias que hacen que la superficie de las arterias se vuelva una especie de gelatinosa y obstruye parcialmente las arterias. El roce de la sangre sobre las arterias hace que estas pequeñas obstrucciones o lesiones ateroesclerosas de colesterol se rompan y se forme un pequeño coágulo con un mecanismo de reparación del propio organismo para sanar ese vaso lesionado. Pero como consecuencia, ese coágulo que se está formando gradualmente va tapando el vaso hasta que finalmente lo ocluye en su totalidad, se interrumpe el flujo sanguíneo, viene un sufrimiento del músculo cardíaco por oxígeno y empieza la sintomatología clínica del infarto y con la muerte del músculo cardíaco. ¿Y la muerte del enfermo se da en este periodo de tiempo? Normalmente el 50% de los pacientes que sufren de un infarto fallecen en domicilio. O sea, la situación es tan grave que el músculo cardíaco, al estar sufriendo, interrumpe sus funciones de una forma adecuada. Entonces, mecánicamente el corazón deja de funcionar, las válvulas pueden dejar de funcionar, y la causa más frecuente de defunciones en las primeras etapas del infarto son las arritmias, lo que viene siendo pues una muerte súbita. Es decir, el corazón, como una propiedad también mecánica, tiene propiedades eléctricas y tiene un marcapaso intrínseco. Al momento de que el corazón empieza a sufrir, se irrita, se incomoda y genera arritmias que muchas veces son mortales y pueden producir la muerte dentro de los primeros minutos de un infarto. ¿Y el 50% ya alcanza a llegar a los hospitales? Alcanza a llegar al hospital si se detecta a tiempo. Nosotros tenemos, ya entrando en la etapa terapéutica, un periodo de ventana que nosotros llamamos una ventana de oro o un tiempo de oro, en el cual que si se presenta del inicio de los síntomas hasta que se abre la arteria, de 3 horas en las cuales podemos ofrecer un tratamiento
directo sobre el vaso sanguíneo y la repercusión del infarto sea muy pequeña y el pronóstico del paciente a largo plazo sea buena. Incluso pues, es un método que salva la vida. ¿Qué factores de riesgo existen para tener un infarto? La obesidad es uno de ellos, la diabetes es uno de ellos. Claro, sí son varios factores de riesgo, principalmente el estilo de vida, el estrés, el sedentarismo. El ser médico. El ser médico es un factor de riesgo, claro. Ataca a cualquier persona, no distingue clase social ni educación, es un problema mundial y que afecta a cualquier persona. Y estos factores de riesgo también, pues, de los factores no médicos que estamos comentando, pues están los otros factores médicos, como el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, la presión alta, descontrolada, el diabético descontrolado, y estas situaciones van sumándose hasta que el paciente, con toda esta gama de factores de riesgo, pues su posibilidad de que desarrolle un infarto agudo del miocardio es alta. ¿Qué diferencia hay entre una angina de pecho y un infarto? Sí, en la secuencia fisiopatológica que nosotros calificamos a la cardiopatía isquémica, lo dividimos en los pacientes que tienen angina estable. Estos pacientes tienen obstrucciones y enfermedad en sus arterias coronarias, pero el cuadro clínico se caracteriza por presentar sintomatología de dolor de pecho, falta de aire, el dolor se irradia al brazo, a la mandíbula, o sea, a la espalda, pero durante un esfuerzo físico, que puede ser un mediano esfuerzo hasta un pequeño esfuerzo. Y esto obliga al paciente a detenerse de forma súbita, como una medida de alerta, pero estas molestias ceden con el reposo. Estos pacientes se catalogan como pacientes estables o una enfermedad coronaria estable, que no por el tema de estabilidad quiere decir que no sea grave, simplemente es una denominación desde el punto de vista médico. Y está el otro grupo de pacientes, que es el que tiene un cuadro clínico de angina inestable o infarto agudo del miocardio. Para fines prácticos, cualquiera de estos dos, la angina inestable y el infarto, suceden los mismos fenómenos dentro de las arterias del corazón. Se rompe una placa aterosclerosa, se forma un coágulo y se tapa el vaso sanguíneo. A diferencia, como en todos los fenómenos fisiológicos de nuestro organismo, pues no hay leyes y no hay circunstancias 100% ya descritas. Puede suceder que la arteria se tape parcialmente, como cuando se tapa un drenaje, que se tapa al 100%, pues es la oclusión total, pero hay veces que deja minar un poco de líquido de sangre y eso permite que el sujeto de repente tenga un cuadro clínico muy sugestivo de infarto, cede y vuelve a repetir cada 5 o 10 minutos, pero cuando el dolor no se quita después de media hora de tener el dolor del pecho, nosotros calificamos al paciente como un cuadro clínico sugestivo de un infarto agudo del miocardio. Cuando el paciente está con dolor de forma intermitente, lo más probable es que sea un cuadro de angina inestable. Nosotros tratamos de simplificar toda esta denominación de los síndromes coronarios agudos con estos términos de angina. Y muchas veces nuestras abuelitas o tíos ya mayores siempre les decían, es que tiene angina de pecho y tiene angina de pecho y tiene angina de pecho. Lo que nosotros queremos hacer énfasis es que la angina del pecho es la manifestación de dolor precordial secundario a un problema cardiovascular, que puede ser durante un esfuerzo físico, que es el lado de los pacientes con cardiopatía isquémica estable, o en reposo, que puede ser una angina inestable o infarto agudo del miocardio. Ahora, nuestra herramienta diagnóstica más útil, a la mano, barata y que prácticamente se encuentra en todos los recintos médicos, ya sea consultorios u hospitales, pues es el electrocardiograma, que es nuestra herramienta diagnóstica que nos permite hacer el diagnóstico de forma inmediata. Y de ahí surge la terapéutica apropiada y expedita también. Nos están apurando por un corte, vamos a regresar siguiendo con el tema, ¿dónde podemos atendernos un infarto agudo del miocardio que nos puede llegar a cualquier momento a todos, sobre todo por arriba de los 40 años? ¿no? Así es. Y ya hay que poner atención. ¿Lo oíste, doctor Montes? No. Regresamos, una pausa.
¿Tienes problemas con tu respiración? ¿Asma? ¿Bronquitis? Acude con el neumólogo Guillermo Montes. Atención para enfermedades respiratorias con diversas especialidades. Contamos con clínicas antitabaquismo y trastornos respiratorios del dormir. Llámanos, haz una cita y respira tranquilo. Dos culturas hermanadas para siempre te invitan a conocer su rostro único. Conoce la grandeza que el paso de un hombre dejó. Cuentan que en el suelo de Pátzcuaro su báculo golpeó con fuerza y con el manantial que brotó a sus pies calmó la sed de los fieles. Pueblo originario, lacustre, volcánico, festivo. Tu religión es un canto profundo. Tu secreto aún corre con fuerza y cae en forma de cascada. Refresca la tela que te viste, milenaria. La faz de tu destino es una ofrenda de magia colorida. Es una flor que no se seca, un artificio de fuerza e imaginación. Tu devoción está pintada en caña, madera, pasta o piedra. Tu ritual se forja con fuerza a golpe de siglos. En Michoacán. Regresamos a protagonistas, tenemos ya preguntas del público, bastantes preguntas del público, vamos a ir desahogándolas rápidamente, Pau. Claro que sí, doctor. ¿Es verdad que un infarto puede ser causado mediante un susto? Si te llega la cuenta del hospital, sí. Sí, eso es después de que Eso es después del infarto. Cualquier fuente de estrés, incluso que se presente de una forma súbita, puede ser causante no como tal de un infarto. En una persona sana es poco probable que esto suceda. Pero si ya es un paciente que tiene algunos otros factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obeso, fumador, y es sometido a una alta cantidad de estrés, pues es factible que pueda ser un detonante para que un paciente pueda tener un infarto. Pero como tal, no es directamente el causante de, sino que ya hay un antecedente o una enfermedad subyacente que lo predispone a un infarto. Pregunta, Pau. Siguiente. ¿Hay algún alimento que pueda prevenir tener un infarto? Bueno, como tal no previenen infartos, pero previenen otras enfermedades cardiovasculares u otras alteraciones metabólicas. Uno de los problemas más importantes en nuestro medio son las dislipidemias, las alteraciones del colesterol y triglicéridos. Por supuesto que evitar alimentos ricos en grasas de origen animal, consumir antioxidantes, pueden disminuir los niveles de colesterol en la sangre, incrementar los niveles de colesterol bueno, y algunos alimentos que también tienen un efecto directo sobre el colesterol bueno, pues es el vino tinto, a porciones ligeras a moderadas. No lo acumules no la botella. todo el fin de semana. Así es. Vino Entonces, tinto. Sí, vino tinto. El tequila. Algunos destilados pueden producir cierto efecto sobre también el colesterol, pero estudios desde el punto de vista científicos, pues básicamente se enfocan a la situación del vino tinto. Ok, entonces eso no es ningún pretexto para que el fin de semana la agarremos a prevenir infartos, ¿verdad? No, o no la acumulen de lunes lo de lunes y viernes a todo acumulado el sábado y domingo. Siguiente pregunta, Pau, por favor. ¿Un infarto puede ser provocado por una trombosis? Bueno, el fenómeno del infarto agudo del miocardio es efectivamente una trombosis, pero es una trombosis intraarterial dentro de las arterias del corazón.
También existen infartos a nivel cerebral por trombosis de las arterias cerebrales, intracerebrales, o trombosis de los miembros inferiores, pero de las arterias, que es una insuficiencia arterial aguda, que hay que diferenciarlo de los problemas de trombosis venosas, que es un problema también muy frecuente en la población, que es a consecuencia de insuficiencia venosa o de las llamadas varices. Una persona que tiene varices o trombosis venosa no es factible de que tenga un problema de infarto agudo del miocardio, ya que son territorios vasculares diferentes. En el infarto del miocardio, del corazón, es una arteria, y en la trombosis de las piernas por insuficiencia venosa son el sistema venoso. Esto quedó muy claro ya. Pau, por favor, siguiente pregunta, porque hay muchas del público. El tema ha causado mucho interés y ya hemos recibido bastantes preguntas que vamos a desahogar. Pau, por favor. ¿Qué es lo primero que se debe hacer en frente de un infarto? Dicen que el mejor cardiólogo es el que está más cerca. Entonces, en situaciones de un infarto agudo del miocardio, cuando existe la sospecha y que el sujeto, y quiero hacer énfasis primero en esta situación, de que nosotros como población, como seres humanos, como seres vivos, tenemos que conocer a nuestro organismo. Tenemos que identificar los datos de alarma cuando algo no está bien y no confundir los síntomas o el que ya se me va a pasar, o es una gastritis, o es una colitis, o es una indigestión. Y en esos momentos y en ese tiempo perdemos la oportunidad, pues no solamente nosotros como médicos de apoyarlos, sino el mismo paciente pues puede perder hasta la vida en situación de horas o minutos. Entonces lo importante es que el paciente identifique los síntomas e inmediatamente acuda donde se le pueda brindar por lo menos la atención de un médico. No necesariamente tiene que ser un cardiólogo, pero que tenga la posibilidad de establecer un diagnóstico de forma inmediata y tomar un electrocardiograma, porque el electrocardiograma, como te repito, es la forma más accesible, barata, fácil y al alcance de todo el mundo para hacer el diagnóstico definitivo de un cuadro de infarto. Pero no hay que dar ajos, ni pastillas, ni automedicarse. Ni Vaya. automedicarse. Tienes el dolor, hay que ir al médico, hay que ir a urgencias, sí. Inclusive. Si no es infarto, pues qué bueno, pero puede ser otra cosa. Qué bueno, entonces ya que se tome todos los ajos que quiera. Exactamente, ya después a ver quién besa. Siguiente pregunta, por favor, Pau. ¿En qué edad es más frecuente tener un infarto? Bueno, después de los 40 años es muy frecuente en el hombre que empieza a tener cuadros de infarto agudo del miocardio. Y en las mujeres, después de que terminan su etapa hormonal o en la posmenopausia, ya que es de todo mundo sabido que los estrógenos tienen cierto efecto protector en la mujer desde el punto de vista hormonal con el metabolismo del colesterol y los triglicéridos. Pero, pues lamentablemente a consecuencia de los malos hábitos que hemos adquirido a través de varios años, nos damos cuenta que cada vez más personas jóvenes, hombres y mujeres, padecen obesidad, fuman a etapas más tempranas, el sedentarismo, malos hábitos dietéticos que llevan al paciente a sufrir un infarto en etapas más tempranas. Hemos tenido casos de personas de 30, 32, 35 años con infarto agudo del miocardio, documentado tanto clínica, electrocardiográficamente y después anatómicamente se observa este fenómeno de obstrucción o aterotrombosis de las arterias coronarias. Es poco probable que haya una mujer joven infartada, aunque puede haber. Es poco probable y por lo general las causas son diferentes a las de una persona adulta. Son otros problemas vasculares a consecuencia de un problema que nosotros llamamos inflamatorio, pero es otra etiología del infarto agudo del miocardio, pero que al final de cuentas es la obstrucción de un vaso sanguíneo. Hace poco más de un mes, un poquito menos, tuvimos un paciente con el doctor Sotelo, con infarto agudo del miocardio, y fue excelentemente atendido en su unidad cardiovascular. Platícanos de eso, Pau. Sí, Polo. Este paciente, bueno, es un paciente que tú ya conoces previamente, ha estado, incluso tiene otros factores, es una persona ya de casi 80 años, y tiene otros factores como la hipertensión, se ha atendido por problema renal, y efectivamente tiene muchas otras enfermedades que han limitado en cierta manera su calidad de vida, pero él todavía es una persona autosuficiente, disciplinada,
con su dieta, con su ejercicio, con sus medicamentos, pero ante un factor de riesgo que no puede ir en contra, pues que es la edad, el envejecimiento, que es un factor de riesgo pues inherente a cualquier ser humano, y tuvo la mala suerte de tener un infarto agudo del miocardio, pero tuvo la buena suerte de contar un médico, como en tu caso, que identificó los síntomas y algo no está bien, está mal, un electro, se hizo el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio dentro de las primeras 2 horas desde que inicia los síntomas, y se sometió a un procedimiento ideal para destapar la arteria que está obstruida. Aunque existen varios métodos terapéuticos para destapar la arteria, existen algunos que están indicados si se tiene el recurso y las condiciones del paciente lo permiten. ¿Cómo se llama este método? ¿Cómo? Mira, dentro de los métodos terapéuticos tenemos el tratamiento médico, que además de dar un tratamiento coadyuvante con aspirina, con medicamentos para relajar el músculo cardíaco, medicamentos para hacer la sangre más livianita, existen medicamentos que disuelven el coágulo, una especie de drano, por así decirlo, que al aplicarlo de forma intravenosa puede romper el coágulo y se restablece la circulación. No se repara el daño que lo genera, pero sí se permeabiliza el vaso sanguíneo, que tiene un éxito aproximadamente entre un 50 y 70%. Pero existen otros métodos mecánicos que nosotros hemos tenido la fortuna de poder realizar aquí en Morelia, en el cual de una forma intervencionista o de mínima invasión a través de un acceso vascular, que puede ser por el brazo, la arteria radial, o por la pierna, la arteria femoral, ascendemos unos catéteres especiales hasta donde nacen las arterias del corazón, observamos dónde está el problema en una sala especial de rayos X, medio de contraste, se identifica el sitio de la obstrucción y mediante un procedimiento que se llama angioplastía, que es en un vaso sanguíneo meter un baloncito aproximadamente unos 3 milímetros de diámetro, se abre la arteria y después se coloca una malla endovascular por dentro del vaso sanguíneo para permeabilizar la arteria, restaurar el flujo sanguíneo y de una forma más efectiva garantizar que el músculo cardíaco reciba sangre y por lo tanto oxígeno. Esa explosión se llama cateterismo cardíaco. Es un cateterismo cardíaco. En término médico se llama una angioplastía coronaria. Y esta angioplastía coronaria dentro del contexto de un infarto se llama angioplastía primaria. Existen cateterismos cardíacos para identificar problemas arteriales, valvulares, de la función cardíaca, presiones intracardíacas y averiguar todo nuestro sistema circulatorio. Eso incluye el cateterismo cardíaco. Y específicamente en las arterias coronarias nosotros le llamamos angioplastía coronaria. Y este método, mientras más temprano llegue, mejor. En el contexto del infarto, las primeras 6 horas son vitales. Y el paciente tiene que tener una buena recuperación. Ya vamos a pausa rápidamente, producción. Ya entendí. Pausa, regresamos. ¿Sabes cómo protegerte y proteger a tu familia de la influenza? ¿Tienes dudas si vacunarte o no? ¿Cómo saber si tienes influenza? Llama al 01800 0044 800 o visita www.salud.gov.mx y encuentra todo sobre la influenza. Infórmate. ¿Tienes problemas con tu respiración? ¿Asma? ¿Bronquitis? Acude con el neumólogo Guillermo Montes. Atención para enfermedades respiratorias con diversas especialidades. Contamos con clínicas antitabaquismo y trastornos respiratorios del dormir. Llámanos, haz una cita y respira tranquilo.
Un año de retos y grandes responsabilidades, donde nuestro compromiso con Michoacán es lo que nos motiva a seguir adelante. Prueba de ello es que 785,000 toneladas de productos agrícolas exportadas es lo que nos coloca en el primer lugar a nivel nacional. Además, realizamos 6,441 acciones en beneficio del arte y la cultura. Consulta más obras y acciones en www.informe.michoacán.gov.mx. Juntos lo vamos a lograr, porque Michoacán necesita del compromiso de todos. www.radiotele.tv. Toda la programación, información, noticias, entretenimiento, música y mucho más te acompaña en todas partes a través de www.radiotele.tv. Conéctate con nosotros. Regresamos a Protagonistas. Doctor Sotelo, ¿dónde lo podemos encontrar usted? ¿Su consultorio? ¿Dónde tiene su fuente de trabajo? Nosotros estamos en el consultorio 510 en la Torre de Especialidades de Star Médica. Ahí estamos a sus órdenes. El teléfono del consultorio es el 299-3306, es línea directa. Y el teléfono de mi celular para cualquier urgencia, el 4431-853704, para resolver cualquier situación urgente. Y para cualquier de consulta médica, pues están los teléfonos de mi consultorio para cualquier cosa. Es altamente recomendable el doctor Sotelo. En lo particular, yo trabajo con él en medio privado. Hacemos mancuerna juntos. El matrimonio corazón-pulmón no se puede divorciar. Solamente el matrimonio corazón-pulmón. No, el matrimonio Sotelo Montes, eso es diferente. No, nada de eso. Corazón-pulmón. Según cómo te portas. No se puede. Según cómo te portas. No se puede divorciar. Y es algo que tenemos que trabajar en conjunto. Y es altamente recomendable el doctor Sotelo. Ético, decente, nada caro, ¿verdad? Y tiene una promoción en este momento para el público. Bueno, sí, las primeras 5 personas que gusten hablar y sacar cita al consultorio, con todo gusto les ofrecemos un 50% en la consulta, que ya incluye un electrocardiograma. Para que se hagan un check-up. Por el amor de Dios, estamos en época donde todo el mundo nos podemos infartar. Es a la orden del día lo del infarto, y si caemos en manos responsables como el doctor Sotelo, no tenemos nada que temer. El doctor Sotelo es ampliamente recomendable y muy profesional, sobre todo eso, muy profesional. Doctor Polo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho tus palabras, Memo, ya sabes que como siempre estoy a tus órdenes, y cualquier duda o comentario, con toda confianza, pues ya saben dónde localizarme. Muchas gracias, doctor Sotelo. Y vamos rápidamente a la pausa, regresamos. Estamos listos, producción, con la pausa. Y enseguida viene nuestro invitado número 2, y hoy, como es viernes de medicina legal, hablaremos con un abogado sobre la responsabilidad médica, hasta dónde llegar, qué responsabilidad tienen los médicos en su actuar. Y no estamos dando ideas, nada más estamos informando. Regresamos. ¿Tienes problemas con tu respiración? ¿Asma? ¿Bronquitis? Acude con el neumólogo Guillermo Montes. Atención para enfermedades respiratorias con diversas especialidades. Contamos con clínicas antitabaquismo y trastornos respiratorios del dormir. Llámanos, haz una cita y respira tranquilo. Dos culturas hermanadas para siempre te invitan a conocer su rostro único. Conoce la grandeza que el paso de un hombre dejó. Cuentan que en el suelo de Pátzcuaro su báculo golpeó con fuerza
y con el manantial que brotó a sus pies, calmó la sed de los fieles. Pueblo originario, lacustre, volcánico, festivo. Tu religión es un canto profundo. Tu secreto aún corre con fuerza y cae en forma de cascada. Refresca la tela que te viste, milenaria. La faz de tu destino es una ofrenda de magia colorida. Es una flor que no se seca, un artificio de fuerza e imaginación. Tu devoción está pintada en caña, madera, pasta o piedra. Tu ritual se forja con fuerza a golpe de siglos. En Michoacán. Regresamos a Protagonistas. La segunda parte del programa entonces la vamos a dedicar a la medicina legal, como cada viernes, y nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Castañeda Martínez, licenciado en Derecho, el cual hizo favor de aceptar la invitación. Licenciado, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, doctor, de haberme invitado y estar aquí con ustedes, y todo lo que se pueda coadyuvar con ustedes, aquí estamos para servirle. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y para comenzar, ¿qué puntos tenemos que tener en cuenta los médicos para no caer en ciertas responsabilidades penales o civiles, en todo caso, en nuestro actuar profesional? En este caso, dentro de los derechos y obligaciones de los doctores, de los médicos y de los pacientes, deben de ser ustedes muy cuidadosos los médicos en el sentido de hacer sus diagnósticos médicos en el sentido de que cualquier situación que pueda barrerse de algún análisis, alguna situación, y se afecta otra situación diferente, pues hay dos vías. En este caso, si es de gravedad, va a ser la denuncia penal, y en segundo término va a ser la de conciliación médica, que es cuando llegan a las conciliaciones las partes, más que nada. Pero deben de tener mucho cuidado en este sentido. Yo sé que ustedes son muy profesionales, muchos médicos son profesionales, pero como en esta vida, abogados también habemos muchos de una índole y como los médicos de una parte y de otra. Chéqueme usted, corrija si tengo razón o estoy equivocado, desde el 2003 se crearon los derechos de los pacientes y como en el 2005 los derechos de los médicos. Efectivamente. Lo primero que salió fue los derechos de los pacientes y quien lo sacó fue la Comisión de Arbitraje Médico a nivel nacional. De Arbitraje Médico Nacional, efectivamente. El doctor Tena Tamayo fue el que sí. los promulgó, los creó, no sé. Los creó, los promulgó para... ¿Se aplican realmente estos derechos de los pacientes? Cuando llegan los derechos de los pacientes, propiamente casi por lo regular todos ellos van a la conciliación médica por la situación de su mala atención que tuvieron con el médico, pero propiamente ya cuando se llega a una gravedad, que agarran por ejemplo algún abogado por ahí que quiere violar su propia ética profesional, no vamos a demandar, vamos a presentar una denuncia, tanto civil por los daños y perjuicios ocasionados, o la demanda por el delito cometido. Pero por lo regular la conciliación médica es la vía más factible para que no lleguen a una cuestión más onerosa en este caso, que puede ser para el paciente, y que como está formada la comisión por médicos también muy profesionales, van a llegar a una conciliación donde van a estar de acuerdo en una y otra cosa, puesto que ellos también hacen un procedimiento administrativo. Esto es muy común y más común en los hospitales públicos que en los privados. Es más común en los públicos que en los privados.
En los privados ya se da otro tipo de situaciones en cuestión de que si alguna operación salió mal o hubo una negligencia médica en este caso, entonces sí ya va directamente a alguna denuncia penal, que se integra la averiguación previa, y dentro de esa averiguación previa van a tener que presentarse todas las pruebas necesarias para efectos de tener el proceso, la consignación al juzgado competente, y por dentro de los médicos peritos que se encuentran en la Procuraduría, tanto del Estado como de la República, ya verán ellos cuál fue la negligencia médica que existió o no existió ninguna negligencia médica. Porque muchos pacientes en este caso tienen la costumbre de que no le hacen caso al médico. Hay que tomar en cuenta de que el médico les da sus instrucciones para que las sigan completamente, sus medicamentos a tales horas, a tal esto, a tal otro, se andan automedicando. Y es una cosa muy peculiar en todos ellos, que no tomen esto otro, y ellos lo toman, no, pues es que el doctor me dijo. Y ahí definitivamente no es cierto. Hay que llegar a las propias declaraciones, tanto la de la defensa del doctor como la defensa de los pacientes, porque los pacientes por lo regular inventan muchas cosas de lo que le dice el doctor. Los doctores muchas veces, algunos, todos son profesionales, pero muchos también son negligentes por el mercantilismo en que nos hemos encontrado. Pero los pacientes, ya en esta cuestión de la vida que estamos viendo actualmente, también se han vuelto los pacientes mercantilistas. Hay gente que vive de demandar al médico. Del médico. Hay gente que vive demandando al médico todo el tiempo. Demandando al médico porque van a llegar a una conciliación. Y en este caso no es cierto. La situación es de que ellos no acatan las instrucciones que les da el médico para llegar a un buen término de su enfermedad. Eso es lo que sucede. ¿Qué orientación tiene que tener la gente para acudir con un médico certificado, para acudir con un médico realmente que sea médico? Porque luego hay cada charlatán que uno se encuentra en la calle o anunciándose como fulano de tal y que atiende de todo tipo, que es un todólogo. ¿Cómo podemos orientar a la población para que vaya con el médico adecuado? Debe de cerciorarse la población completamente de que ese médico debe de estar certificado completamente con su especialidad, o el médico general. Hay muchos charlatanes, como lo hemos visto en sus cirugías plásticas, que ya hicieron un curso o alguna situación, y muchos se han desgraciadamente deteriorado la imagen del médico que realmente está certificado y que en este caso son profesionales completamente en sus tanto particulares como en sus centros de trabajo, públicos, o en sus consultorios que se encuentran en ciertos hospitales. Pero debemos de detectar perfectamente que tengan sus títulos, sus certificaciones, y que se identifiquen como cualquier situación que sucede vamos a decir, alguien detiene dice que es policía judicial, de que es policía, de que yo soy un diputado, y traen charolas chuecas. Ajá. Efectivamente. Y no lo vamos a negar. Y también los médicos traen muchos certificados que si pues nos vamos allá a México vamos a encontrar... A Santo Domingo, ¿no? Santo Domingo, ahí con 8,000 pesos se encuentran un título de cualquiera. Así es, sí, hay mucha situación de ese tipo. Y por lo mismo, también un llamado a los hospitales privados, que cuando vayan a rentar algún consultorio a algún médico, que se cercioren de que sea certificado, primero que sea médico, y después que sea certificado, porque después el hospital corre con riesgo de caer en alguna situación anómala. Exactamente. Todos los consultorios que se encuentren en las clínicas privadas, lo primero que tiene que realizarse es de que efectivamente tenga toda la acreditación completa, la especialidad, para efectos de que pueda tener una buena instancia al paciente, ya que
existen muchas clínicas aquí en Michoacán y en toda la República donde se dicen clínicas, pero no son clínicas. Son consultorios. Son consultorios y ni esos de consultorios, porque ni registrados están en Hacienda y nada más andan explotando a la gente aquí, explotando a la gente en otro estado y así están desapareciéndose completamente. Y todo tipo de clínicas, decir cuáles, pero las clínicas particulares deben de cerciorarse de que efectivamente tenga su especialidad, tenga su profesión tal como sea certificada por la Secretaría de Educación Pública y continuar con sus tratamientos tales y como son. Si no se dan cuenta, los contratistas, en este caso de las clínicas particulares, van a caer en una responsabilidad también de todo lo que le sucede al paciente. Y el prestigio del hospital. Y el prestigio del hospital va a decaer bastante y tanta acumulación que existe en este caso que van a decaer completamente de que no son buenas las clínicas. Es importante que entonces la gente, una vez más el programa tiene la obligación de orientar a la población para buscar al médico adecuado, al hospital adecuado, ya sea público o privado, para que en base a ciertos criterios y normas que ya existen y están establecidas, elijan la mejor opción. Y sobre todo, para ser médico se requiere de tener por lo menos 5 años de medicina general, o 7, contando el internado del servicio social, y después ahí se van todas las especialidades, ¿no? La gente que ha estado aquí con nosotros, mínimo se habían dado 10 años de estudio, y eso no todo el mundo lo puede lograr hacer cuando no se dan las circunstancias adecuadas. Licenciado. Efectivamente. Debe de haber cursado sus 5 años de la escuela, haber certificado, dar su servicio, ya dando su servicio pues seguirá con su especialidad, ya continuamente. Yo sé que los médicos no dejan de estar yendo a congresos, los que son de veras éticamente profesionales. Se van a congresos, se van a capacitar. Que se van a capacitar continuamente y a pasearse también, porque sí tiene eso. Y les sirve bastante, porque el trabajo, como lo alternan en sus consultorios con algunas instituciones públicas, con algunas instituciones particulares, pues es agotador. Su trabajo son de 24 horas completamente y yo admiro a la gente profesional en este caso y deben de estar debidamente certificados, tener su título, su cédula profesional, que no debemos de confundir en una situación de cuando son las demandas precisamente por el pago de honorarios que existen en materia civil, que la cédula profesional de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Profesiones del Estado y de la República Mexicana, también que existe una ley de profesiones federal. La cédula profesional es la patente para poder ejercer su profesión, pero para poder, en este caso, acreditar que efectivamente es médico titulado con alguna especialidad, se necesita la constancia de la Secretaría de Educación Pública que esté debidamente registrada. Y a veces hay cédulas apócrifas también. Apócrifas, hay cédulas apócrifas, pero que no vamos a encontrar en alguna situación en la Secretaría de Educación y aquí en la Dirección General de Profesiones en el Estado de Michoacán, como en todas las demás entidades federativas, vamos a encontrar que esas cédulas que se expide por la Secretaría de Educación en México y los títulos profesionales deben de ir firmados por el rector y por el secretario y hasta por el Ejecutivo del Estado. Entonces, en estos casos no es tan fácil que un título profesional de cualquier profesión, médicos principalmente, que existen bastantes, van a poder conseguir una constancia de su profesión. En el otro sentido, ese es el caso de que en la Universidad Michoacana, tanto en las otras universidades de Guadalajara, Querétaro, México, etcétera, de las entidades federativas, hemos encontrado que existen muchos títulos profesionales apócrifos.
que se han prestado precisamente por la propia corrupción de la escuela. De la escuela. Así como hay diplomados patitos, se pueden hacer licenciaturas apócrifas también. Apócrifas también se pueden hacer. No están acreditadas, pero no están registradas, que efectivamente por eso la cédula profesional es la patente para poder ejercer la profesión, pero el título debe de expedir la constancia de que efectivamente está registrado y debidamente certificado por la Dirección de Profesiones. Un médico que está haciendo su especialidad en alguna de las áreas, que cursa por lo menos 3 a 4 años en especialidad, entrenándose para ejercerla, que se le llama residente, y de repente un fin de semana se va a trabajar a una comunidad anunciándose como el médico que está estudiando. O sea, yo soy residente de neumología, pero me anuncio como neumólogo el fin de semana en tal pueblo. Sí. ¿Está incurriendo en algún delito? Porque aún no es neumólogo, aún no es pregonista, vaya. Está incurriendo en un ilícito que es, podemos decir, es un uso indebido del derecho, en este caso de la profesión, puesto que se está ya autonombrando como titulado, y no es titulado, podemos decir que es practicante de su especialidad. Debe de terminar primeramente para que efectivamente tenga su cédula del posgrado, para efectos de que pueda ejercerla en cualquier parte del territorio nacional. ¿Cómo se llama el delito? ¿Es usurpación de funciones? Es usurpación de funciones. ¿Y es grave el delito? Es un grave delito. En este caso también es, aparte de la usurpación de funciones, es abocarse en el delito de ejercicio de profesión indebida. Es algo muy serio eso. Que es algo muy serio que pues nos vamos a ir a una denuncia penal que se puede perseguir de oficio. Cualquier ciudadano puede denunciar, cualquiera, aunque no sea paciente, para efectos de que en este caso se consignen las autoridades judiciales correspondientes y se continúe con la averiguación previa penal hasta que no se dicte sentencia definitiva. Es algo muy serio y que ocurre muy seguido. Y continuamente. A veces en las ciudades grandes no se ve tanto, pero en las ciudades pequeñitas... En los pueblos, principalmente en los pueblos, en las ciudades pequeñas. Finalmente, para finalizar, licenciado, ¿qué le dice a la población? Un consejo en cuanto a la área jurídica para reconocer el bien actor de su médico. Yo les aconsejaría a la población en general, aquí en Michoacán, en la República Mexicana, que tengan cuidado cuando vayan a ver algún médico que tenga la especialidad o no la tenga. Los médicos generales también tienen una ética profesional muy buena, y para efectos de que ellos se deban de acreditar el paciente de que efectivamente puede ejercer su profesión. Si no la puede ejercer y es un simple pasante, porque muchos pasantes se van también a los pueblos y ponen su consultorio y ya soy médico, como también los abogados, que sacan, sacan su certificado nada más de permiso de profesiones y a litigar. Y el médico es lo mismo, también puede sacar una carta certificada de profesiones para poder ejercer la profesión, pero no de la debida forma en que debe de ser profesionalmente. Yo les aconsejo que primeramente se cercioren de que efectivamente el médico es de prestigio, con ética profesional y que tiene muy buena táctica para atender a los pacientes y que nunca ha caído en negligencias, puesto que estamos expuestos a todos. Y todos estamos expuestos, inclusive los mismos médicos. Los mismos médicos. Estamos expuestos ahí a sufrir ese tipo de situaciones. Por eso la insistencia mucho con los alumnos de medicina y los que son profesores de las escuelas, que desde tan chiquitos inculcarles la honestidad, la profesión, la ética, la honradez en el actuar médico, porque en un dado caso, en un tiempo vamos a estar ocupando de ellos, inclusive nosotros mismos. Exactamente. Vamos a ocupar bastante de los maestros actualmente, aunque son titulados, no les enseñan lo que es una ética profesional. Para mí debería de existir no solamente en la carrera de Derecho, sino en todas las carreras, tanto en medicina, como en economía, como en filosofía, en historia, en contabilidad, administración,
una carrera que se debe denominar ética profesional, para que puedan ejercer debidamente y cuáles son los delitos en que pueden incurrir al estarse dando a valer que es un profesional del derecho, que es un profesional en la medicina, de que es un profesional en contabilidad y que incurren en el delito completamente. Es importante y sobre todo a ponerse a reflexionar sobre ese tema. Siempre lo hemos discutido, los vídeos que tenemos este tipo de casos, de situaciones y de temas. Es importante prevenir ante todo, ¿no? Ante todo. Licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde lo podemos encontrar? En Leona Vicario 62 Interior 5, aunque ahorita me la paso más bien ejerciendo algunos asesoramientos, algunas secretarías, la educación, la Secretaría de Gobierno, en el Ejecutivo del Estado, que son asesoramientos externos, que es donde propiamente me encuentro, pero a mí me pueden localizar en mi celular, que es el 44 31 58 08 33, para cualquier tipo de situación. Por la cuestión económica no se preocupen, nosotros sabemos en la situación en que vivimos. Como una anécdota que les voy a comentar, como decía mi señor padre, dice, ya llegó el abogado de los pobres, aprovéchense, porque ese les da hasta para que se regresen a su pueblo, pero efectivamente mucha gente no tiene con qué pagar para algún abogado los pueda defender en algún asunto, aunque existe la Defensoría de Oficio, y que me disculpe el gobierno del Estado, pero hay mucha corrupción en la Defensoría de Oficio. Y uno como abogado debemos de tener una ética profesional de que si no puede en alguna situación, pues yo creo que debemos de ayudar a la gente. Debemos de ayudar a nuestros coterráneos, a Michoacán, nuestros paisanos, independientemente de que vienen con tanto sacrificio para resolver su problema, que debemos también de resolvérselos, y si no pueden ni siquiera con los gastos o alguna situación, pues hay que ayudarlos. Me gusta esa filosofía, licenciado. Le doy las gracias por haber aceptado la invitación. Espero que no sea la última vez que nos acompañe. Al contrario, yo le agradezco mucho a usted, doctor, y ya sabe que aquí tiene, aparte del abogado, un amigo. Muchas gracias. Para cualquier cosa que usted disponga. Muchísimas gracias, licenciado. Para servirle. Por estar aquí con nosotros. Pau, muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos el próximo lunes. Buen provecho, amigos. A partir del lunes tendremos algunos cambios en la cuestión de horario de protagonistas. Pasaremos a las 11 de la mañana, de 11 a 12 del día. El programa no será en vivo, será grabado. Pasaremos a las 8 de la noche por radio, radiotele.fm, ahí nos pueden sintonizar. Será la repetición del programa de las 11 de la mañana y la acostumbrada repetición a las 11 de la noche. El tema del próximo lunes habrá dos invitados, lo que es inhaloterapia y sus aplicaciones actuales, y la terapia física de rehabilitación, que muchas veces pasa desapercibida. Entonces, a partir del lunes, martes más bien, porque viene el puente largo y hay que ajustar algunas situaciones, a partir del martes más bien, pasaremos a las 11 de la mañana, 8 de la noche por radiotele.fm y a las 11 de la noche por radiotele.tv. Más opciones para que ustedes nos sintonicen, para que estén al pendiente del programa, para que estemos al pendiente de ustedes. Ustedes son los auténticos protagonistas de la salud. Los temas que quieran que toquemos, mándenlos a las redes sociales y haremos caso lo más pronto posible. Por hoy terminamos. Buen fin de semana largo, que descansen, buenas vacaciones. Gracias a todo el staff que me acompaña atrás de cámaras. Muy buenas tardes, buen provecho.